El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Lectura de Marcos 2. Reina Valera 1960. Jesús sana a un paralítico. 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. 12. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? 9. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. 12. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Llamamiento de Leví. 13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. 14. Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? 17. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La pregunta sobre el ayuno. 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron, y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? 19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo, lo que no es lícito? 25. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y sintió hambre, él y los que con él estaban? 26. Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. 27. También les dijo: el día de reposo, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos 2, 2 llamados, una respuesta. Le invitamos a leer este capítulo a través del siguiente enlace.
https://youtube.v/guión-ide87ai9m sasap 0 kewohu. ¿Sabías que oímos con el cerebro? Sí, es cierto. El oído capta ondas sonoras que luego se convierten en impulsos eléctricos que más tarde interpreta el cerebro. Naturalmente, es un poco más complicado de lo que estamos escribiendo aquí, pero la cuestión es que los sonidos que oímos son interpretados por el cerebro. Entonces, ¿qué es escuchar? ¿Hay alguna diferencia entre oír y escuchar? Según el sitio web https://www.audicostaudifonos.com diferencia-oír-y-escuchar tal y como refleja el diccionario, oír es la acción de percibir los sonidos del entorno o emitidos por alguna persona. Es la capacidad sensorial para captar el sonido, una acción involuntaria en la que no debemos poner ningún tipo de voluntad. En lo que respecta a escuchar, nos referimos a ella como la acción de atender a la vibración sonora que recibimos. Al contrario que cuando oímos, en este proceso intervienen también las funciones cognitivas y psicológicas. Véanse las diferencias en el siguiente enlace https://www.audicostaudifonos.com diferencia-oír-y-escuchar. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 20, encontramos el llamado que Jesús hace a los 4 primeros discípulos. ¿Oyeron o escucharon su llamado? Averiguémoslo. Marcos 1 versículos 16 al 20 dicen lo siguiente: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. En el capítulo 2 de Marcos, versículos 13 y 14, encontramos un llamado al 5.º discípulo. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Hay algunos aspectos que nos gustaría destacar en los llamados de los 5 primeros discípulos. Aspectos de los llamados a los primeros 5 discípulos. Aspecto número 1, estaban ocupados. Observe que Jesús llamó a los 5 discípulos mientras estaban ocupados en sus tareas. Ninguno de ellos estaba ocioso. A veces nos excusamos de responder al llamado de Jesús porque estamos ocupados. Jesús no llama a personas ociosas para que lo sigan. Él llama a aquellos que están ocupados, que están usando las habilidades que Dios les ha dado para ganarse la vida, para trabajar para Él. Aspecto número 2, dejaron sus trabajos y familias. El llamado a los 4 pescadores. Observamos que Santiago y Juan dejaron el negocio de su padre para seguir a Jesús. Podemos decir que tenían un negocio próspero porque incluso tenían sirvientes contratados. Marcos 1, versículo 20. Compartimos la siguiente cita del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 25, El llamamiento a orillas del mar, pp 213 y 214. Ahora Jesús los llamaba a abandonar su vida anterior, y a unir sus intereses con los suyos. Pedro había aceptado el llamamiento. Llegando a la orilla, Jesús invitó a los otros 3 discípulos diciéndoles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente lo dejaron todo, y le siguieron. Antes de pedir a los discípulos que abandonasen sus redes y barcos, Jesús les había dado la seguridad de que Dios supliría sus necesidades. El empleo del esquife de Pedro para la obra del Evangelio había sido ricamente recompensado. Véase la pesca milagrosa en Lucas 1, versículos 1 a 11. https://m.egubriteens.org/book/book-174.1100 gato 1100. El llamado a Mateo, el recaudador de impuestos. Mateo también dejó su trabajo como recaudador de impuestos. El deseado de todas las gentes dice lo siguiente sobre Mateo en el capítulo 28, Leví Mateo, pp 238 y 239. Entre los funcionarios romanos que había en Palestina, los más odiados eran los publicanos. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, pues les recordaba que su independencia había desaparecido. Un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado como traidor a la honra de su nación.
Se le despreciaba como apóstata, se le clasificaba con los más viles de la sociedad. A esta clase pertenecía Leví Mateo, quien, después de los 4 discípulos de Genezaret, fue el siguiente en ser llamado al servicio de Cristo. Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador. En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo, pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos, y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Sentado en su garita de peaje un día, el publicano vio a Jesús que se acercaba. Grande fue su asombro al oírle decir, «Sígueme». Mateo, dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. No vaciló ni dudó, ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. Le bastaba estar con Jesús, poder escuchar sus palabras y unirse con él en su obra. Los 5 discípulos escucharon y respondieron al llamado de Jesús a servir. Así había sido con los discípulos antes llamados. Cuando Jesús invitó a Pedro y sus compañeros a seguirle, dejaron inmediatamente sus barcos y sus redes. Algunos de esos discípulos tenían deudos que dependían de ellos para su sostén, pero cuando recibieron la invitación del Salvador, no vacilaron ni preguntaron, ¿cómo viviré y sostendré mi familia? Fueron obedientes al llamamiento, y cuando más tarde Jesús les preguntó, cuando os envié sin bolsa, y sin alforja, y sin zapatos, ¿os faltó algo? Pudieron responder, nada. Lucas 22 versículo 35. ¿Estamos escuchando el llamado de Jesús? ¿O somos oyentes selectivos? Cuando comparamos estas 2 series de llamados, ¿oyeron o escucharon los discípulos el llamado de Jesús? Todos llegaríamos a la conclusión de que oyeron y percibieron los sonidos de la voz de Jesús. Y también escucharon lo que Él les decía. Prestaron atención al mensaje que les dio, lo entendieron y respondieron físicamente a su mensaje. Todos recibimos un llamado de Jesús. ¿Cómo respondemos? A Mateo en su riqueza, a Andrés y Pedro en su pobreza, llegó la misma prueba, y cada uno hizo la misma consagración. En el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús pidió a los discípulos, a orillas del mar, que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre el de la comunión con Cristo. https://m.egubritins.org/book/174.1254 Compartimos esta canción para ayudarnos a responder positivamente al llamado de Jesús como lo hicieron los primeros 5 discípulos. Respondo al llamar, de Steve Green. https://www.youtube.com/watch_v=hnfqg5g3xgw El Ministerio Conéctate a Jesús les recuerda, al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones.